Por favor, déjame amarte así una última vez antes de irme. Aquella noche oscura el hombre que me buscó con urgencia y rogó por mi afecto no era otro que el amigo íntimo de mi hijo. Bajo el parpadeante brillo de los faroles de la calle que se atenuaban y reavivaban con la misma inconstancia de nuestra situación, éramos tan frágiles como esa luz. Miguel, a quien conocía desde los 3 años, se había convertido en un hombre robusto y me hizo la impactante confesión de que yo era su primer amor. Era obvio que debía rechazarlo, pero mi corazón temblaba y finalmente me dejé llevar por su mano, adentrándonos en un lugar solo para nosotros. Con las puntas de los dedos temblorosos aquel hombre acarició mis curvas y acto seguido introdujo profundamente su ardiente y tenso miembro en mí. Demasiado profundo. Un poco más suave, por favor. He esperado este momento. Sus movimientos sacudían mi cuerpo como si fuera a romperse, y Miguel no me soltaba con facilidad como si quisiera saborear un instante que sabía que no volvería. Pero Miguel estaba a punto de casarse, era un futuro esposo, y nuestra relación era peligrosa, capaz de arrastrarnos a ambos a un pantano. Al final tomé una decisión irreversible. Por favor, escuchen hasta el final para saber si esa elección me llevó a la ruina o a la salvación. Las suscripciones y los me gusta son de gran ayuda para la creación de videos. Si apoyan a la protagonista de esta historia, dejen cualquier comentario. Hola a todos. Hoy quiero contarles una historia que viví. Mi nombre es Elena. Este año cumplo 57. Sinceramente no es fácil confiar una historia así a otros, pero voy a armarme de valor y contarlo porque tal vez haya alguien por ahí con una preocupación similar. Crié sola a mi único hijo. Mi marido falleció temprano, así que me convertí en madre soltera a los 25. En ese entonces Mateo solo tenía 3 años. Todos a mi alrededor me decían que me volviera a casar, pero no me apetecía. Quizás criar bien a mi hijo se convirtió en el objetivo de mi vida. Mateo era un niño realmente bueno. Tal vez porque supo desde pequeño que su madre se esforzaba sola, creció sin causar nunca un problema. Estudiaba bien y se llevaba bien con sus amigos, especialmente con un amigo llamado Miguel, con quien se trataba como hermanos. Miguel, que era un mes mayor que Mateo, empezó a venir a nuestra casa desde la escuela primaria. Sus padres trabajaban ambos, así que no tenía a dónde ir después de la escuela y solía hacer sus deberes en nuestra casa e incluso cenar. Yo pensaba que era natural cuidar al amigo de mi hijo. Miguel era un chico muy educado. Siempre me saludaba respetuosamente con un hola. Señora Elena comía muy bien diciendo: la comida de la señora Elena es la más rica, y si le hacía algo siempre decía gracias. Sin darme cuenta, ese chico me parecía encantador. A lo largo de la secundaria y el bachillerato, su amistad no cambió. O debería decir que se hizo más profunda. Fueron a la misma universidad y compartieron etapas similares en la vida adulta joven. A mi parecer, eran más cercanos que hermanos de sangre. Incluso después de que Mateo empezara a trabajar, Miguel seguía viniendo a menudo a casa. Verlos jugar, beber, reír y charlar como cuando eran niños me llenaba el corazón de calidez. Sinceramente creo que aquella época fue la más feliz. Mi hijo había crecido sano y se había convertido en un adulto, y Miguel me parecía casi como un segundo hijo. No había tiempo para la soledad. La casa siempre estaba llena de risas y la mesa de la cena siempre concurrida. Entonces, no lo sabía. Pensé que esta rutina pacífica continuaría para siempre. Creía que cuando mi hijo y Miguel se casaran y formaran sus propias familias, yo simplemente seguiría siendo una madre dividido por figura materna de apoyo. Pero la vida es realmente impredecible. Viendo a los 2 chicos que ya pasaban de los 30, pensé que pronto vería la cara de una nuera, pero en ese momento cosas inesperadas comenzaron a suceder en mi vida. Entonces fue alrededor de la primavera del año pasado. Miguel de repente me dio la noticia de que iba a conocer a alguien con miras a casarse. Mateo fue el primero en contármelo diciendo: mamá, Miguel por fin se prepara para casarse, y estaba muy contento. Yo, por supuesto, también me alegré. Me preocupaba en secreto porque ya pasaba de los 30 y aún no había tenido una relación seria. Mateo ya se había casado y se preparaba para ser padre, pero extrañamente Miguel no parecía tener planes de matrimonio y tampoco había tenido muchas relaciones. Aunque los jóvenes de hoy en día se emparejan y se casan más tarde, yo deseaba que encontrara a una buena persona y viviera feliz. Cuando pregunté quién es ella,
Mateo me dijo. La madre de Miguel le presentó a una buena persona a través de una conocida. Dada la personalidad cautelosa de Miguel, pensé que si él decía que estaba bien, debía ser una persona realmente buena. Pocos días después, Miguel vino personalmente a casa y me lo contó: señora Elena, he decidido casarme. Pero algo era extraño. Su expresión era demasiado sombría para alguien que anunciaba noticias de boda. Debería haber estado feliz, pero parecía preocupado. Enhorabuena, Miguel. ¿Pero por qué tienes esa expresión tan sombría?, le pregunté. Ah, es que de repente hay mucho que hacer con los preparativos de la boda, dijo sonriendo torpemente. Fue a partir de entonces Miguel empezó a venir a casa con más frecuencia que antes. Debería haber estado ocupado con los preparativos de la boda, pero en cambio venía más a menudo a pasar tiempo. Al principio pensé que estaba creando recuerdos antes de que ya no pudiera venir a nuestra casa después de casarse. A Miguel le encantaba la comida que yo preparaba, pero al observarlo con atención algo era diferente. Antes solía visitarnos cuando Mateo estaba en casa o venía con Mateo, pero últimamente parecía venir más a menudo cuando Mateo no estaba, como después del trabajo o los fines de semana. Siempre lo había hecho, pero entonces de forma particular. Al principio pensé que este chico había madurado. Creí que tal vez estaba prestando más atención a la gente de su alrededor al estar a punto de casarse. Pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a sentir que algo era extraño. La forma en que Miguel me miraba había cambiado. ¿Cómo podría describirlo? No era solo la mirada que le daba a una señora Elena, se mezclaba con alguna otra emoción difícil de expresar con palabras. Quizás la intuición de una mujer. Claramente había un cambio. Por ejemplo, cuando le servía de beber y nuestras manos se rozaban al tomar la copa. Antes pasaba de forma natural, pero últimamente en esos momentos Miguel se detenía un instante y me miraba a la cara. Además, cuando yo estaba fregando en la cocina, se acercaba por detrás diciendo: «Señora Elena, déjeme ayudarla», y su tono de voz había cambiado con respecto a antes. Más suave, más cauteloso, y parecía apegarse a mí de forma inusual. Mateo no se daba cuenta de nada. Él pensaba que era normal porque eran amigos. Pero yo me convencía cada vez más de que algo había cambiado en el corazón de Miguel. Hasta entonces yo pensaba que Miguel sentía cierta ansiedad antes de su matrimonio. Por eso creía que se apoyaba aún más en nosotros, a quienes consideraba su familia. Aquello ocurrió a finales del mes pasado. Miguel vino por la tarde como de costumbre. Dijo que el trabajo era duro. Así que nos sentamos en el salón, bebimos algo y hablamos de esto y aquello. ¿Cómo iban los preparativos de la boda? ¿Cómo era su futura esposa? Pero las respuestas de Miguel no eran nada convincentes. Es una buena persona, pero... Y se quedaba callado. Cuando le pregunté: «¿Pero qué me dijo? No me siento cómodo». «¿Por qué no te llevas bien con tu futura esposa?», pregunté. «No, no es eso. Es una buena persona y nos llevamos bien», respondió. Hasta entonces yo lo atribuí a la ansiedad previa a la boda. Todos pasan por eso alguna vez. Miguel, eso es natural. Es una gran decisión en la vida, así que es normal sentir ansiedad. Con el tiempo te sentirás mejor, lo consolé. Pero entonces Miguel de repente dijo que quería beber. «Señora Elena, ¿puedo beber hoy? Me siento agobiado». Yo también tomo una copa de vez en cuando, así que le dije que estaba bien. Afuera llovía y Miguel parecía algo melancólico, así que le preparé los aperitivos que le gustaban. Compartimos una botella de vino y seguimos hablando. Miguel se sinceró cada vez más. «Sinceramente no sé qué es el amor verdadero. Me siento mal por mi prometida, pero mi corazón no late con fuerza. Siento que me caso porque las condiciones son adecuadas, y todos a mi alrededor dicen que es una buena persona». Yo lo consolé diciéndole: «Aún así el amor podría surgir con el tiempo. ¿Cuántos matrimonios empiezan con un amor perfecto desde el principio?». Entonces Miguel de repente me miró fijamente. Después de un largo silencio dijo con voz ebria: «¿Puedo decirle quién fue mi primer amor en realidad?». Yo sentí curiosidad. Nunca antes había oído de quién había estado enamorado Miguel. «Sí, dímelo. ¿Quién es?». Miguel dudó un buen rato, luego dijo con voz muy cautelosa: «Mi primer amor, en realidad, era usted, señora Elena». En ese instante sentí que mi corazón se detenía. «¿Qué?», le pregunté de nuevo, pero Miguel continuó:
Desde la secundaria empecé a ver la señora Elena como mujer. Al principio me preocupé mucho pensando que algo andaba mal conmigo, pero ese sentimiento no cambió con el tiempo. Yo me quedé sin palabras. Pero Miguel no se detuvo. Nunca pude decírselo a Mateo y guardé mis sentimientos por usted solo para mí. Por eso nunca pude tener una relación seria con otras mujeres. Al escuchar eso, todo lo ocurrido hasta entonces cobró sentido. ¿Por qué Miguel venía tan a menudo a casa? ¿Por qué la forma en que me miraba era diferente? Pero eso no debería suceder, ¿verdad? Le dije que Miguel debía estar borracho y le insté a que se fuera empujándole por la espalda. Pero Miguel se quedó frente a la puerta de nuestra casa empapado por la lluvia, mirándome con lástima. Me rogaba que lo mirara una sola vez, diciendo que no podía irse así. No pude darle la espalda a Miguel haciendo eso. Sentí que algo cálido florecía en mi corazón. Y esa noche cruzamos la línea. Durante varios días después de aquel incidente estuve realmente confundida. No podía enfrentar a Miguel. Él debía sentir algo similar, ya que no vino durante un tiempo. Pero después de aproximadamente una semana, Miguel reapareció. Naturalmente, como de costumbre. «Hola, señora Elena», dijo. Al principio fue incómodo, pero poco a poco pudimos conversar como antes. La única diferencia era que ahora ambos conocíamos los sentimientos del otro. Si antes era solo una suposición personal, ahora era una certeza. Cuando estaba con Miguel sentía una emoción extraña. Cuando Mateo estaba con nosotros, actuábamos con normalidad, pero cuando estábamos solos era completamente diferente. Cada palabra, cada mirada se sentía con un significado distinto, y Miguel me visitaba con más frecuencia después de aquel día para pasar tiempo conmigo y yo no podía rechazarlo. Un día, mientras yo fregaba los platos, Miguel se acercó por detrás diciendo: «Déjeme ayudarla». Y en ese momento su mano rozó ligeramente mi cintura. Fue un instante, pero sentí como si una corriente eléctrica recorriera todo mi cuerpo. Esos incidentes empezaron a ocurrir con frecuencia. Al ver la televisión juntos, si nuestras miradas se cruzaban, sonreíamos con incomodidad. Al servir té, si nuestras manos se rozaban, ambos nos deteníamos sintiendo una emoción como si hubiéramos vuelto a la adolescencia. Pero al mismo tiempo la culpa era inmensa. Me sentía mal por Mateo, mal por la prometida de Miguel, y sobre todo me avergonzaba de sentir yo misma esas emociones. Entonces un día Miguel: «¿No está esto mal?», fui yo quien inició la conversación. Pero Miguel dio una respuesta inesperada. «¿Qué hay de malo en ello?», dijo. Afirmó que por fin estaba siendo honesto. No pude responderle directamente, porque fui yo quien había permitido esa situación. Pero también me sentía mal por su prometida y no tenía cara para Mateo. Ante mis palabras, Miguel guardó silencio. Pero lo sentí, que ambos estábamos en la misma situación, que a ninguno de los dos nos resultaba cómoda esta situación. «Miguel, no podemos ser solo amigos», le propuse. «Lo intentaré, pero no creo que sea fácil. Por ahora solo quiero seguir así». Era cierto, intentamos ser solo amigos, pero fue imposible. Una vez que la línea se había cruzado, no había vuelta atrás a la relación anterior. Así que mantuvimos una relación extraña. Por fuera, seguía siendo la madre de un amigo y el amigo del hijo, pero por dentro, un hombre y una mujer conscientes el uno del otro. A veces Miguel me tomaba suavemente la mano y yo no la apartaba. Cuando veíamos películas juntos, de alguna manera nos encontrábamos sentados cerca, y a medida que esos pequeños contactos se acumulaban, nuestros sentimientos mutuos se profundizaban. Una vez Miguel me preguntó de repente: «Señora Elena, ¿cuándo cree que fue más hermosa?». «¿A qué viene eso?», de repente le pregunté. «Solo por curiosidad». «Usted, señora Elena, sigue siendo muy hermosa ahora, ¿verdad?», añadió. Al escuchar esas palabras me sentí extraña. Quizás como ser reconocida como mujer, esa época fue la más confusa y al mismo tiempo la más feliz. Era como sentirme de nuevo con 20 años. Cuando estaba con Miguel me sentía realmente más joven. Sería por la forma en que me miraba, o porque los sentimientos que habían dormido durante mucho tiempo en mi corazón se habían despertado. Cada vez que me miraba al espejo, me encontraba examinando mi apariencia con atención. Tengo 57, pero todavía estoy bien. Algunas arrugas más, pero me he cuidado bastante bien, pensaba. Empecé a maquillarme con más cuidado que antes, a vestirme con más esmero e incluso a peinarme de nuevo para cuando Miguel llegara.
Me reía de mí misma. A esta edad, haciendo esto, un día Miguel me dijo: señora Elena, se ha maquillado diferente hoy, parece aún más bonita. Una sola frase así me alegraba el día entero. Otro día dijo: señora Elena realmente parece más joven de lo que es. Podría pasar por alguien de principios de los 40. Sabía que era un cumplido, pero aún así me hacía sentir bien. Así, a medida que los momentos pasados con Miguel se acumulaban, me fui enamorando cada vez más de él. Empecé a esperar los días en que venía a casa, y si no lo hacía me sentía inexplicablemente decepcionada. Una vez Miguel se fue de viaje de negocios durante varios días. Me sentí tan vacía entonces. Solo entonces me di cuenta de lo tranquila que estaba la casa solo conmigo. Realmente quería a Miguel. Cuando Miguel regresó de su viaje de negocios y dijo: señora Elena, la extrañé, yo respondí con sinceridad: yo también te extrañé. Esas expresiones honestas de afecto parecieron acercarnos más. A veces salíamos juntos. Si me decía: señora Elena, tomamos un café, yo lo acompañaba y pasábamos tiempo en una cafetería. Esos momentos eran realmente dulces. Sentados frente a frente en la cafetería, a veces tenía la ilusión de que éramos amantes. Miguel escuchaba mis historias con mucha seriedad y respondía con interés. No creo haber tenido conversaciones así ni siquiera cuando mi marido vivía. Señora Elena, ¿qué tipo de hombre le gusta?, me preguntó Miguel de repente un día. ¿Por qué preguntas eso de repente?, le pregunté. Solo por curiosidad. Es una pena que alguien como usted, señora Elena, viva sola, dijo. Así que yo también hablé con sinceridad. Me gustaría alguien que realmente me aprecie y alguien con quien pueda conversar bien. Entonces, ¿una gran diferencia de edad no le importaría?, preguntó. Si es amor, ¿qué importa la edad?, respondí. Después de esa conversación me sentí incómoda. Aunque no lo dijimos directamente, ambos sabíamos lo que significaba. Esa noche, acostada sola en la cama, pensé: ¿qué estoy haciendo ahora mismo? ¿Está esto realmente bien? Pero al mismo tiempo también pensé: ¿cuánto tiempo hacía que no me sentía tan feliz? Murmuré para mí misma mirándome al espejo: todavía puedo hacer que el corazón de alguien palpite. Pero los momentos felices no duraron mucho. Mateo empezó a darse cuenta. Al principio eran cosas triviales. Mamá, últimamente te maquillas más. Has comprado ropa nueva. Yo lo despachaba con un necesito, cuidarme más a medida que envejezco, pero mirando hacia atrás, creo que era demasiado obvio. Pocos días después, me preguntó más directamente: mamá, últimamente te veo diferente. ¿Tienes novio? En ese momento mi corazón dio un vuelco. No se habrá dado cuenta, ¿verdad?, pensé, pero también, probablemente aún está bien. ¿Qué hay de diferente?, le respondí vagamente. Quizás sea porque estoy cuidando más mi salud últimamente. Él dijo: pareces más radiante. Tu expresión es más feliz que antes. En el momento en que escuché esas palabras, todo mi cuerpo se paralizó. ¿Era porque era mi hijo que era más sensible, o mi cambio era realmente visible? Desde ese día empecé a tener cuidado, para no dejar que se notara cuando estaba con Miguel. Pero no fue fácil. Era difícil actuar con naturalidad cuando mi corazón ya estaba con él. El problema mayor era que Mateo empezó a mirarme con una expresión cada vez más sospechosa. Nos observaba atentamente cuando Miguel venía a casa. Una vez, mientras le servía unos acompañamientos a Miguel, Mateo soltó como al descuido: mamá parece ser especialmente amable, solo con Miguel. Lo dijo como una broma, pero sentí que había otro significado detrás. Las palabras de Mateo me dieron en el clavo y no supe qué responder. No es así. Miguel ha estado viniendo a casa desde pequeño, así que es natural que lo trate bien. Intenté excusarme, pero ni yo misma me sentí convincente. Mateo reaccionó de manera aún más sensible después de eso. Cada vez que Miguel venía, parecía observar nuestras interacciones con atención y revisar cada pequeña acción. Ese día, después de que Miguel se fue a casa, Mateo me preguntó: mamá, ¿me estás ocultando algo? En ese momento quise contarlo todo, pero no pude. ¿Cómo podría decirle a mi hijo que me gustaba su amigo? ¿De qué hablas? ¿Qué podría esconderte tu madre?, le reproché. Pero la mirada de Mateo era completamente diferente a la de antes. Una mirada mezclada con sospecha y decepción. Esa noche, acostada sola, pensé mucho.
Debería parar ahora. Debería terminarlo antes de que Mateo se entere, pero al mismo tiempo también pensé, podré renunciar a Miguel. Sentía que ya me había enamorado demasiado. Después de eso actuamos con aún más cautela. Cuando Mateo estaba cerca, actuábamos como si no fuéramos más que conocidos casuales, compartiendo nuestros verdaderos sentimientos solo poco a poco cuando Mateo no estaba. Pero no saben lo difícil que era esa doble vida. Constantemente alertas mintiendo, y sobre todo la culpa de engañar a mi hijo crecía cada vez más. Esa situación continuó hasta que finalmente fui yo quien habló primero. Fue un mes antes de la boda de Miguel. Ese día, después de pasar tiempo con Miguel, puse una expresión más seria de lo habitual, y Miguel pareció darse cuenta de algo. Miguel, tenemos que hablar. Por mi tono, él ya parecía presentir que iba a terminar algo. Miguel preguntó, ¿de qué hablamos? Pero en realidad ya lo sabía todo. Miguel, tú también lo sabes. Que esta situación entre nosotros no puede continuar. Era verdad. Miguel se casaría en un mes. Mateo ya había empezado a sospechar, y era algo que debía resolverse algún día. Si las cosas seguían así, Miguel podría venir a buscarme incluso después de casado, y entonces yo tendría que vivir con la culpa hacia la esposa de Miguel y hacia Mateo. Pensé que era lo correcto terminarlo antes de que esos sentimientos se hicieran más fuertes. Sí, respondió Miguel con sinceridad. Lo sé. Lo siento por Mateo y lo siento por mi prometida. Y sobre todo lo siento por usted, señora Elena, por haberla puesto en una situación tan difícil. La voz de Miguel temblaba. Yo también sentí ganas de llorar. Miguel, no es solo culpa tuya. Yo tampoco pude controlar mi corazón. Pero fui yo quien me confesó primero. No fui yo quien la puso en esta situación difícil, señora Elena. Nos sentamos en silencio un rato. Aunque sabíamos que teníamos que separarnos, las palabras no salían con facilidad. Señora Elena, ¿fue realmente feliz?, preguntó Miguel con cautela. Sí, fui muy feliz. Hacía mucho tiempo que no me sentía amada como mujer. Yo también. El tiempo que pasé con usted, señora Elena, fue el más feliz de mi vida. Tener esa conversación lo hizo aún más difícil, pero no podíamos ignorar la realidad. Miguel, ten un buen matrimonio. Trata bien a tu prometida. Ella no tiene la culpa. Sí, haré lo mejor que pueda. Y usted también, señora Elena, encuentre a una buena persona. Ya estoy vieja, simplemente viviré sola. No, señora Elena. Usted todavía es lo suficientemente hermosa. Seguro que encontrará a una buena persona. Incluso en el último momento Miguel seguía cuidando de mí. Esa visión dolía aún más, y al mismo tiempo me sentí agradecida. Entonces, ¿es este el verdadero final?, pregunté. Tiene que terminar ahora por el bien de todos. Miguel se levantó, pero inconscientemente le tomé la mano. Miguel, lo siento, y gracias. Soy yo quien lo siente, señora Elena. Y realmente la amé. Con esas últimas palabras Miguel salió de casa. Al ver su espalda alejarse, supe que realmente había terminado. Durante varios días después de aquello, fue realmente difícil. No sabía lo silenciosa que sería la casa sin que Miguel viniera. Pensé que debía estar ocupado con los preparativos de la boda, pero interiormente me sentía verdaderamente sola. Y pocos días después, llegó un mensaje de texto de Miguel. Por favor, venga a la boda. Quiero la bendición de la señora Elena. Al leer ese mensaje me vinieron las lágrimas. Es un chico tan bueno. Mantiene la educación hasta el final, pensé. Llegó el día de la boda. Honestamente no quería ir. Era obvio lo doloroso que sería ver a Miguel casarse con otra mujer. Además, al ver la cara de la novia, sentiría una oleada de culpa. Pero tampoco podía no ir. Mateo también iba a ir conmigo, y Miguel me había pedido que fuera. Cuando llegué al salón de bodas y vi a Miguel, mis sentimientos eran realmente complejos. Se veía muy elegante con su esmoquín, pero al mismo tiempo la idea de que realmente se convertiría en la persona de otra persona me dolía el corazón. La novia también era realmente hermosa. Parecía encajar bien con Miguel y pensé, Miguel será feliz. La ceremonia comenzó y al ver a Miguel entrar, de repente me brotaron las lágrimas. Mateo me preguntó, «Mamá, ¿por qué lloras?». Le respondí, «Ay, he visto a Miguel desde que era pequeño, así que estoy conmovida. Debí haberlo considerado realmente como mi propio hijo. No era mentira».
Realmente estaba conmovida y al mismo tiempo triste. Al ver a los novios intercambiar promesas, sentí que Miguel se veía verdaderamente feliz. Estuvo sonriendo alegremente durante toda la ceremonia. Al ver eso sentí un alivio. Menos mal. Miguel será feliz, pensé. Cuando terminó la ceremonia y fui a darle la enhorabuena a Miguel, me sonrió de forma radiante. Señora Elena, gracias por venir. Enhorabuena, Miguel. Se ven realmente bien juntos. Entonces la novia me saludó hola. Miguel siempre habló mucho de usted, señora Elena. Dijo que es como una madre para él. Al escuchar eso mi corazón se sintió más tranquilo. Pude saber cómo Miguel me recordaba. Por favor, cuida bien de Miguel. Espero que vivan felices y en armonía. Sí lo haré. La novia también parecía una persona realmente buena. Sentí que Miguel podría ser feliz. Al regresar a casa me senté sola en silencio. El pensamiento de que todo había terminado se asentó en mí, y esa noche tomé una copa a solas. Y murmuré para mí, Miguel, gracias. Gracias a ti, fui realmente feliz por un tiempo. Y lo siento por haberte dificultado las cosas. Vive feliz con tu esposa de ahora en adelante. Yo simplemente lo guardaré como un hermoso recuerdo. Mirando por la ventana vi muchas estrellas. Contemplándolas pensé, él fue un breve sueño de una noche de verano para mí. Fue un tiempo verdaderamente onírico. Corto pero tan dulce, un recuerdo precioso que nunca se repetirá. Incluso ahora a veces pienso en ese tiempo. No me arrepiento. Gracias a ese tiempo pude sentir que todavía era una mujer. Si alguno de ustedes se encuentra en una situación similar, no se culpen demasiado, porque la edad o las circunstancias no son importantes para el sentimiento del amor. Solo recuerden que no se puede ignorar la realidad y que hay que pensar en las personas que nos rodean. Gracias por escuchar mi larga historia. Si el video les fue útil, denle me gusta, suscríbanse y activen las notificaciones. Dejen sus pensamientos, apoyo y un mensaje de consuelo en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.